primero que todo, muchas gracias por recibirme. Quiero decir que estoy muy contento que decidí no explicar en profundidad estos algoritmos porque luego de la charla de Natalia en la mañana hubiera sido muy difícil estar a la altura. Muy alto el nivel de la presentación que llevamos hasta el momento. Lo primero es que quiero plantear la pregunta de por qué un médico está haciendo una charla de inteligencia artificial. En mi caso es porque tuve la suerte de exponerme a programar cuando estaba en la universidad, pero creo que es un signo de los tiempos que se vienen, tiempos en los cuales la integración entre la programación, la inteligencia artificial y la práctica clínica van a unirse de forma inseparable. Me gustaría así abordar esta charla desde una perspectiva un poco más práctica, llevarla quizás un poco más a la realidad clínica. Entonces lo primero es plantearnos en términos de cuáles son los problemas en salud que estamos enfrentando hoy en día. Y en ese sentido, tenemos problemas que conocemos y que son reales. Los pacientes tienen enfermedades crónicas que son de alta prevalencia, es decir, que afectan a un porcentaje relevante de la población, que nosotros sabemos que las tienen y sabemos que van a presentar complicaciones. Ejemplo, en el caso de la hipertensión arterial, los pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica y en el caso de la diabetes, los pacientes van a desarrollar retinopatía diabética si es que no se interviene sobre ellos. Cuando uno tiene un problema, tiene que plantear una estrategia de enfrentamiento. Y en este caso, una estrategia razonable podría ser protocolos de control periódicos para poder mantener la enfermedad a raya. Y las estrategias deben implementarse en procesos que, en el caso del Ministerio de Salud en Chile, tiene que ver con ajustes frecuentes de la terapia, control y exámenes de laboratorio periódicos. Sin embargo, cuando vemos estos procesos, nos encontramos nuevamente con problemas, ya que, por ejemplo, contamos con insuficiente capital humano capacitado para poder interpretar estos exámenes y más aún se generan crecientes listas de espera para llegar a controlarse con un especialista. Nuevamente podríamos empezar a pensar en estrategias para solucionarlo, pero nos damos cuenta que esto en realidad es algo extremadamente cíclico. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? A lo largo de la historia, la humanidad se ha aprovechado de la tecnología para poder solucionar los problemas a los cuales le ha sido muy difícil encontrar una solución práctica. Y en ese sentido, el primer mensaje que les quiero transmitir para la medicina o para cualquier industria es que las soluciones tecnológicas están al servicio de los problemas y no se trata de ir con un martillo tratando de buscar qué cosa podemos arreglar, sino que a la inversa, ir a buscar los problemas que estamos enfrentando en el día a día y ver cómo podemos solucionarlos con alguna herramienta tecnológica. Muy en la línea de lo que presentó previamente Leonardo. Los expertos han llamado a la inteligencia artificial como la nueva electricidad, haciendo la analogía en que la electricidad vino y cambió todas y cada una de las industrias del ser humano, ya que, en definitiva, lo que la electricidad logra hacer es capsular y distribuir energía, trabajo. Análogamente, la inteligencia artificial permite, a través del aprendizaje supervisado, que es uno de los tipos que podemos encontrar, permite encapsular conocimiento experto, que luego es posible distribuir de manera de disminuir los costos y disminuir y facilitar los procesos. Lo importante es que esto tiene que ser integrado en los procesos productivos. No sacamos nada con tener un super algoritmo corriendo en nuestro Jupyter Notebook, sino que tenemos que ser capaces de llevarlo a producción, que eso es otro problema completamente distinto. Habiendo hablado entonces de los problemas en medicina de la inteligencia artificial, ¿por qué necesitaríamos inteligencia artificial en salud? Y la verdad es que las expectativas que hay en torno al tema son muy altas y están basadas en que en realidad hemos logrado resolver problemas que son realmente importantes utilizando esta tecnología, como por ejemplo diferenciar entre chihuahuas y muffins de arándano, o entre guacamole y pájaros, o entre perros y nuggets. No, hablando en serio. En medicina, efectivamente, ya hemos empezado a ocupar estas tecnologías para aproximarnos a soluciones que podamos implementar en los procesos. Por ejemplo, hay grupos que han logrado obtener muy buena capacidad diagnóstica en lesiones cutáneas, utilizando redes convolucionales. Otros grupos han trabajado en el problema de las imágenes, como radiografía de tórax, por ejemplo, y la detección de neumonía. Otros han ido a mirar otros procesos de la medicina, como lo son la patología, particularmente la patología digital, en la cual un médico patólogo tiene que sentarse literalmente a mirar horas tras horas de imágenes y que perfectamente podría etiquetar y facilitar su propio proceso.
También hemos visto que hay avances en el diagnóstico de señales biológicas. Este es muy interesante porque es uno de los pocos que ya tiene una manifestación concreta en la realidad. El Apple Watch, liberado hace un par de meses atrás, contiene la capacidad de tomar un electrocardiograma de una derivación y aplicar un algoritmo sobre esa señal para determinar si el paciente tiene o no tiene una arritmia. Por último, y como hablarán durante la tarde, también han habido avances en el diagnóstico de fondos de ojo, pensando, por ejemplo, en la retinopatía diabética. La pregunta que me gustaría plantear es si realmente esto constituye inteligencia artificial. Todos en general cuando hablan de esto mencionan Skynet, Terminator. Yo soy un poco más optimista. A mí me gusta mucho pensar en que si llegamos a tener inteligencia artificial de verdad, va a ser una inteligencia artificial cooperadora como lo eran Casey Tars en Inception. Y lo interesante es que cuando uno mira a estos personajes y va a ver las referencias bibliográficas más importantes en inteligencia artificial, cumplen todos los principios de la inteligencia artificial. Procesan lenguaje, tienen conocimiento, son capaces de razonar sobre ese conocimiento que tienen almacenado, pueden adaptarse a nuevas situaciones, tienen la capacidad de ver el mundo y entenderlo, y finalmente también son capaces de interactuar con él, a través de la robótica en este caso. Sin embargo, lo que yo les he mostrado hasta ahora radica solamente en el campo de la visión de computador. Más aún, hay algunas personas, que yo creo que deben conocer algunas personas del público, que han planteado inclusive que esta inteligencia artificial que estamos ocupando hoy en día no son más que modelos predictivos, cuando realmente estos algoritmos no están tomando decisiones, dejando de lado obviamente todo el campo del Machine Learning como de reforzamiento, con aprendizaje por reforzamiento, donde ahí los agentes sí toman decisiones, pero en este campo en particular, los agentes están solamente entregando una predicción. Y también como una nota humorosa quizás, está esta tabla de bingo de las conferencias de inteligencia artificial, y por suerte no hemos hecho bingo todavía. Hemos hablado sobre las fechas futuras, hemos hablado sobre Skynet, lamentablemente, hemos hablado sobre Elon Musk, y hemos hablado sobre la potencialidad de la inteligencia artificial. Quizás de aquí al final del día vamos a llenar el bingo. Cuando alguien nos viene a vender inteligencia artificial hoy en día, y no voy a entrar mucho en detalle porque ya fue explicado, generalmente nos están vendiendo Machine Learning, y puntualmente Deep Learning. ¿Por qué hoy y no hace 30 años cuando la tecnología ya existía hace 30 años? Fundamentalmente porque hoy en día contamos con muchos más datos que anteriormente. Datos disponibles y computables, además de mucho mayor poder de procesamiento, el cual es accesible a través de Internet. Cualquiera de nosotros puede levantar una instancia en alguno de los vendedores cloud y echar a correr un modelo. Además, hemos reconocido la importancia y el poder que tienen estos algoritmos, particularmente de Machine Learning, pero lo último, lo que yo creo que es más importante, es que ha habido una democratización del conocimiento. Hoy en día cualquiera de ustedes, si quisiese, podría empezar a estudiar. Yo me imagino que la gran cantidad de personas aquí son programadores, pero si no han entrado en el mundo de inteligencia artificial o de Machine Learning, perfectamente podrían tomar un MOOC y de aquí a 6 meses, un año, estar haciendo sus propios modelos desde la comodidad de su casa, lo que es verdaderamente increíble. Solo como un comentario de por qué Deep Learning es tan espectacular, es porque el Machine Learning tradicional requiere que un experto diga cuáles son las características que tiene que ocupar el modelo para tomar la decisión, mientras que el algoritmo de Deep Learning recibe el input como viene y es capaz él mismo de encontrar las características que tiene que ocupar para predecir y además cómo tiene que ocuparlas para poder predecir. Esto se conoce como predicción end-to-end. Volviendo a los ejemplos que comenté previamente, me gustaría esta tabla compartirla con ustedes, es solamente un resumen de los papers, pero lo que llama la atención es que la cantidad de ejemplos que se ocuparon para poder generar estos algoritmos es altísima. Y no solo eso, son ejemplos etiquetados por expertos. Y es aquí donde radica el poder de esta tecnología, que es capaz de extraer ese conocimiento experto que etiquetó estos datos y posteriormente disponibilizarlo al resto del mundo. Hemos hablado de datos y hemos hablado de algoritmos, solamente quiero reforzar que efectivamente son los datos los que hacen la diferencia. Hay algoritmos que son mejores que otros y permiten ganar pequeñas ventajas en performance, pero si los datos son malos no hay nada que hacer. Y esto está muy bien ejemplificado en este cómic de XKCD, que muestra que en realidad hoy en día el Machine Learning es tiremos muchos datos a una pila de álgebra lineal y veamos qué pasa.
Y si no resulta, tenemos que revolverlo un poquito más y seguimos. Cuando hablamos de algoritmos, ya lo mencionamos antes, estamos hablando de aprendizaje supervisado. Y cuando hablamos de aprendizaje supervisado pueden ser muchos de estos algoritmos que quizás ustedes deben conocer, pero en lo que queda de presentación nos vamos a enfocar en las redes neuronales. Y nuevamente, recordar que hoy en día es cosa de abrir un interpretador de Python, importar antigravedad y a volar. No es tan difícil, de la parte algorítmica al menos. Y como vemos, esta misma tabla anteriormente, todos están ocupando redes neuronales convolucionales y en general estos papers que son antiguos, de fines del 2017 o principios del 2017, en general ocupan la arquitectura de Inception V3 que fue mencionada previamente. El tema es que no todo es visión en medicina. Y con eso quiero decir que hay muchos otros procesos y problemas en salud que no dependen de imágenes y que necesitan urgentemente ser automatizados y o optimizados. Pero tenemos problemas con los datos en salud. Las imágenes son muy fáciles de utilizar porque vienen tomadas en alta calidad y están etiquetadas por expertos, radiólogos, patólogos, dermatólogos. Pero los datos de salud, los datos duros, en general, no están creados con una finalidad de ser utilizados en Machine Learning. Cuando un médico escribe la ficha clínica, está pensando en mandarle un mensaje a otro médico. Y cuando una enfermera registra los insumos que está ocupando, no está pensando en un algoritmo Machine Learning, está pensando en cómo van a manejar los cobros y los costos de esa atención de salud. Ese es un primer factor a tener en consideración. Segundo, que son datos sucios, llenos de errores, incompletos y que en general están guardados en silos. Las instituciones de salud hoy en día no tienen ningún incentivo para compartir sus datos. Y además pueden excusarse en temas regulatorios, que les dicen que deben proteger los datos de los pacientes y que no pueden compartirlos. Como último punto, y para traer algo un poco más clínico a la conversación, los datos en salud generalmente están guardados como data no estructurada. Para mostrarles unos ejemplos, qué bueno que se lee bien, el lenguaje clínico es un lenguaje difícil de entender, hasta para nosotros mismos los médicos. Si tenemos notas del triage, que es lo que se hace cuando un paciente llega a la urgencia y queremos saber qué tan grave es, nos interesaría saber de esos datos, por ejemplo, si hay dolor, dónde está ubicado el dolor, qué tan intenso es este dolor, si hay algún otro síntoma asociado, cuándo comenzaron los síntomas y si es que el paciente ha tomado algún medicamento. Sin embargo, al empezar a mirar los datos, nos damos cuenta inmediatamente de que hacemos abuso de las abreviaturas, que en general no escribimos muy bien, estamos apurados y nos equivocamos al escribir. Que además se nos ha ocurrido la brillante idea de notar intensidad y frecuencia con símbolos, que no tienen ningún significado para un algoritmo de NLP, por ejemplo. Que además ocupamos mucho las negaciones, las cuales pueden ser verdaderas negaciones en el sentido de decir el paciente no viene con náuseas o no viene con vómitos, o negaciones de doble sentido, en las cuales el paciente puede decir yo no tomé ninguna droga, pero nosotros como clínicos no estamos tan convencidos de eso. Y tenemos que encontrar alguna manera de dejarlo puesto en la ficha. Una forma muy utilizada es decir, el paciente niega repetidamente que no ha consumido alcohol, por ejemplo. Finalmente, hay otras cosas como formatos variables o estructuras arbitrarias en las cuales se juntan muchas abreviaciones juntas. Eso que está ahí quiere decir consciente, lúcido, orientado temporoespacialmente, que está hidratado y está bien perfundido, etc. Pero eso solamente pueden entenderlo si están muy metidos en el día a día y cada centro tiene sus propias abreviaturas y sus formas de denominar las cosas en salud. ¿Cómo enfrentamos esta realidad? Esta sería otra de las áreas. Hablamos de visión de computador, procesamiento de lenguaje natural, tiene un montón de cosas que se pueden hacer en salud, pero tienen que estar pensadas específicamente para salud. Es muy difícil hacer transfer learning, es decir, transferir conocimiento adquirido ocupando grandes corpus de texto, aplicándolo a salud, por lo que les acabo de mostrar. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo podríamos ver una aplicación de Deep Learning que no sea mirando imágenes? La motivación viene de este paper, publicado a principios de este año, por investigadores de la Universidad de California en San Francisco y gente de Google, en la cual ocuparon Deep Learning y los registros clínicos electrónicos de dos grandes hospitales de Estados Unidos para lograr cosas tan interesantes como predecir la mortalidad intrahospitalaria de un paciente y el riesgo de que el paciente, una vez sido dado de alta, vuelva a ser admitido al hospital. Y cuando yo vi eso me pregunté, ¿cómo lo hizo? ¿Cierto? Suena como algo súper difícil de hacer. Nosotros los médicos tenemos muy mal ojo para esas cosas.
Y la verdad es que, bueno, los pasos los voy a mencionar brevemente. Lo primero es que integraron datos de múltiples fuentes. Como pueden ver, ocuparon datos de las notas clínicas, de las órdenes de exámenes, signos vitales, medicamentos, laboratorio, etc. Los estandarizaron, que suena súper fácil de decirlo en una presentación y ponerlo así, pero el puro hecho de estandarizarlo constituye parte de un gran área de conocimiento que se llama informática médica y que verdaderamente es un gran tema. Es difícil de hacer, pero ellos tienen una fuerza, tienen una capacidad de mover recursos para este tipo de cosas que pueden lograrlo. Luego los dispusieron como una serie de tiempo, porque cada uno de estos datos tiene un timestamp asociado. Y finalmente entrenaron un modelo que consta de 3 redes neuronales superpuestas y que es bastante complejo y se los dejo como tarea para que lo puedan revisar después con calma. Lo interesante, que lástima que no se vea bien, es que esa es la forma en que se ve un paciente bajo este modelo de datos que ellos crearon. Entonces podemos ver que tiene varias filas y cada una de esas filas representa un feature. Por ejemplo, evoluciones médicas, medicamentos, signos vitales. Y en el eje X podemos ver todas y cada una de las fechas que ocurrieron, de ahí en más, desde el momento en que el paciente se registran datos hacia el futuro. Y cada uno de esos circulitos que se ven son un evento en esa categoría en un momento del tiempo. Entonces, en la práctica lo que ellos hicieron fue, aquí tenemos en amarillo los datos del paciente antes de ser hospitalizado, en azul los datos del paciente luego de haber sido hospitalizado, y a la derecha, al final de la derecha, es cuando el algoritmo hace la predicción de mortalidad. En este caso, el algoritmo predice con un 20% de probabilidad que el paciente va a fallecer, lo que ocurre a los 10 días de hospitalizado. Y lo interesante es que uno, ocupando técnicas de atención y otro tipo de maneras de explicabilidad a los algoritmos, puede ver literalmente cuáles fueron las cosas que el algoritmo utilizó para predecir la mortalidad. Y esto abre muchos caminos nuevos hacia el futuro, porque quizás hay cosas que nosotros no estamos tomando en consideración y que un algoritmo, al procesar unos volúmenes de datos gigantescos, puede sí darse cuenta. Entonces, como segundo mensaje, no es tan fácil como parece, pero en realidad lo que es verdaderamente difícil es el procesamiento de los datos. Lograr que los datos queden ordenados y en una forma que sea utilizable para poder meterse a un algoritmo de Machine Learning o Deep Learning. Y en Chile, que es una pregunta súper interesante después de haber visto la presentación anterior, bueno, efectivamente hay un caso de éxito nacional que no les voy a contar mucho detalle porque DART va a ser presentado durante la tarde por Ignacio Barca, que está ahí en el público. Pero sepan que sí, hay empresas chilenas que han logrado crear sus propios algoritmos de Machine Learning o Deep Learning aplicados a salud y que han logrado crear un modelo de negocio sustentable y que resuelven problemas clínicos en el día a día. Para ir terminando, me gustaría leer este texto y hacerles una pregunta. Los rápidos avances en las ciencias de la información, sumados al compromiso político para ampliar la industria, prometen traer cambios importantes a la práctica clínica, aumentando y en algunos casos reemplazando las funciones intelectuales de los médicos. Levanten la mano, por favor, quienes crean que esto fue escrito este año. Nadie. Wow. ¿Quién cree que fue escrito el año 2008? Ok, como un 10%. ¿Quién cree que esto fue escrito el año 98? Casi toda la audiencia. Esto fue escrito el año 70. Cuando nos preguntamos si la inteligencia artificial en medicina es hype o realidad, tenemos que tener en consideración lo mal predictores que somos para ver cómo la tecnología va a impactar en nuestros procesos. La medicina no es una simulación ni es un juego. Esta es una tabla espectacular que adapté de otra presentación que vi, en la cual comparan los grandes avances de la inteligencia artificial y el deep learning con la medicina. En el Go tenemos reglas estáticas. Es fácil de simular. Experimentar es gratis. El feedback es instantáneo y perfecto, y los datos son en teoría ilimitados. Los vehículos autónomos también tienen reglas estáticas. Podrían ser posibles de simular. Experimentar es caro, ¿cierto? Y los errores pueden matar personas. Pero el feedback es instantáneo y casi perfecto en realidad. Por lo tanto, tenemos muchos datos que ocupar. Sin embargo, en medicina tenemos un objetivo en movimiento. Ni siquiera nosotros sabemos bien cuáles son las reglas de la medicina.
todavía estamos descubriendo nuevos medicamentos, nuevas cosas fisiológicas. Es hasta el momento imposible de simular correctamente. Experimentar es carísimo y significa matar a veces de maneras muy horribles. El feedback que tenemos de los procesos de intervención en salud demora años y tiene muchos factores de confusión. Y respecto a los datos ya lo comentamos previamente. Para ir cerrando, este es el gráfico del ciclo de Hype de Gartner. Y bueno, los que lo conocen saben que en el eje Y está el nivel de expectación en relación a una tecnología y en el eje X se puede ver en qué etapa estamos. La primera etapa en que hay poca expectación es la etapa de innovación. La gente está pensando en el problema, pero no hay una gran atención mediática. Luego está la etapa de las expectaciones infladas. Luego viene la época de la desilusión. Finalmente, la iluminación respecto a la tecnología sí sirve. Y finalmente, la integración a los procesos productivos. Lo interesante es que Deep Learning y Machine Learning están puestos en la cresta de la ola, en la peor etapa de la fase de expectativas exacerbadas. Y para que se hagan una idea, me imagino por el tipo de audiencia que es, miren dónde está blockchain y las criptomonedas. Ellos ya van de bajada. Nosotros todavía estamos arriba y probablemente el golpe que nos vamos a pegar con la realidad va a ser duro. Entonces, para ir cerrando, ¿hype o realidad? Yo les diría que son ambas. Les diría que hay hype, porque hay mucha gente que piensa que los médicos vamos a ser reemplazados en 5 o 10 años. Y la verdad es que eso se ve difícil, porque los algoritmos que actualmente estamos entrenando son algoritmos de predicción. Pero también realidad, porque tenemos noticias como esta, de startups que han registrado 12 algoritmos y que ya recibieron el clearance de la FDA, que están empezando lentamente a meterse en la industria y a facilitar los procesos en salud. Como palabras de cierre, me gustaría recomendarles estos 3 artículos. El primero es el que les mostré de los años 70, y los otros 2 son súper recientes y sirven para contrastar qué es lo que están pensando los expertos hoy en día y ver cómo suena comparado con lo que pensaban los expertos en los años 70. Para aquellos que son creadores y estén interesados en trabajar en este campo, que me imagino en la audiencia debe haber varios, mi consejo es, tienen que tener una inmersión clínica. Es muy importante que entiendan los problemas en salud para poder generar soluciones a los problemas. Y para aquellos que son pacientes o que son personales de salud, lo primero es que hay que adaptar la forma en que estamos pensando y que nos estamos educando, porque indefectiblemente en el futuro vamos a tener que lidiar con predicciones hechas por algoritmos y vamos a tener que saber mezclarlas con la evidencia que nuestros sentidos y nuestro oído nos da. No olvidarse que los algoritmos no pueden cuidar del paciente, no pueden preocuparse por él, no pueden dar el toque humano, que es lo que nos diferencia. Y por último, como todos sabrán, la tecnología falla, la internet se cae, la luz se corta, y en ese momento, cuando nuestro supersistema de inteligencia artificial, que finalmente reemplazó al humano, no esté funcionando, tenemos que tener a alguien que todavía esté ahí y nos pueda tomar la mano y nos ayude a mejorarnos y sentirnos mejor. Adaptación. Las malas noticias son que los robots pueden hacer tu trabajo. Las buenas noticias es que estamos contratando gente para que los arregle. Las peores noticias son que estamos trabajando en un robot que arregla el robot automáticamente. Y no esperamos tener mejores noticias en el futuro. Muchas gracias. Tenemos tiempo para unas preguntas. ¿Ya? Hola, gracias por la presentación. Tengo en realidad 2, pero si quieres me contestas una. La primera, mencionaste al pasar del reloj que te hace un electrocardiograma. ¿Cómo ves tú la tendencia que yo pienso que en un plazo no muy largo, prácticamente todos vamos a tener sensores que van a estar generando datos médicos, y no solamente cardio, sino que a lo mejor respecto a niveles de azúcar o cosas así? Y si eso va a ser un cambio, porque ahí sí vamos a tener data. Y relacionado con eso, mi segunda pregunta, que también lo mencionaste al pasar como una dificultad, es el problema de la privacidad de datos de salud. Que a diferencia de otros datos, estos son datos muy sensitivos, la gente es muy cuidadosa respecto a esto, y no es como cualquier otro dato. Puede ser utilizado de mala forma. Entonces, es una dificultad que no sé cómo ves tú esas dos cosas. Bueno,
Agradezco la pregunta primero, es una excelente pregunta. Pensando primero en respecto a estos dispositivos que tienen inteligencia artificial embebida en ellos y que pueden hacer diagnósticos, la pregunta que viene de respuesta a eso es, ¿era necesario? ¿Había un problema con la detección de fibrilación auricular, que es el caso del Apple Watch? Muchos creemos que la implementación de esto y que la gente empiece a ocuparlos va a traer, si el algoritmo es muy bueno y tiene una cantidad de falsos positivos de un 1%, significa que del mercado de gente que compre este equipo y lo use, el 1% de ese mercado va a llegar el día de mañana, doctor, tengo fibrilación auricular, ¿qué hago? Y el sistema de salud quizás no está preparado para recibir ese influjo de pacientes que van a querer electro, que van a querer ver al cardiólogo, porque son personas que tienen un poder adquisitivo como para poder comprar este dispositivo. Y más aún, hace muy poco salió que Apple se había hecho un partnership con uno de los grandes aseguradores en Estados Unidos para que todos sus afiliados tengan el Apple Watch 4. Entonces, efectivamente, ese es un problema que vamos a tener que aprender a lidiar con él, porque en la medida uno mide, encuentra. Entonces, es un tema difícil que yo creo que no está sorteado, pero que sin duda lo vamos a ver. Respecto a los datos en salud, no sé si tengo tiempo para seguir respondiendo. Sí. ¿Sí? Sí. Respecto a los datos en salud, efectivamente ese es un tema gigantesco y hay iniciativas súper interesantes en realidad a nivel mundial. Hay una que se llama Odyssey y Odyssey plantea lo siguiente. Si todos los hospitales del mundo guardamos los datos en un modelo de datos común y utilizamos un vocabulario similar para referirnos a diagnósticos, a las enfermedades, a los remedios, etc., cuando yo quiera correr un algoritmo de Machine Learning para aprender algo, no necesito ver tus datos. Yo te puedo mandar una query, tú la corres en tu centro y me envías de vuelta los resultados, que es una solución inteligente al tema de cómo compartimos datos en salud entre instituciones para poder hacer aglomeración y descubrir cosas. Por acá teníamos otra pregunta. Gracias, Ignacio. Muy interesante la charla. Yo tengo dos preguntas, tú eliges cuál responder. La primera es, ¿cuál es el estado en Chile respecto a los datos? Tú dijiste que eran muy importantes, pero en el sistema público, por ejemplo, ¿existe una base de datos gigante con todos los registros? O, no sé, en una clínica privada, ¿es suficiente con los registros que tienen ahí para entrenar un modelo? Y la segunda es respecto a la interpretabilidad de los algoritmos. O sea, Deep Learning no es interpretable. ¿Cómo influye eso en si tomar la decisión o no? ¿Y cómo verifican qué pasa cuando se equivoca el algoritmo, tanto falsos positivos como falsos negativos? Gracias. Bueno, también gracias por las preguntas, creo que son temas súper relevantes en esta discusión. La primera pregunta era sobre la cantidad de datos y si existe algún aglomerado nacional de datos. Hasta mi entender, el gobierno de Chile está actualmente llevando adelante una iniciativa que se llama Ficha Clínica Compartida y que está pensando no en crear un data warehouse, si bien eso es una cosa que viene de la mano con la creación de la interoperabilidad de fichas clínicas, sino que tiene que ver con la facilidad de que haya interoperabilidad entre el sector primario, los consultorios, y el hospital, para que no pase que, por ejemplo, yo me atiendo en el consultorio, tengan toda mi ficha ahí, soy, no sé, epiléptico, me da una crisis, llego al hospital y no saben quién soy. Entonces, ese problema, que es un problema grave en salud, se está tratando de resolver. Y como subproducto de eso, probablemente los data warehouse que se generen van a ser mucho más potentes y van a permitir eventualmente, de identificando los datos primero, tratar de hacer un algoritmo como dices tú. Pensando en las clínicas privadas, las que trabajan como clínicas individuales probablemente no. Las clínicas que son clínicas standalone probablemente no. Sin embargo, los grandes grupos que están llegando a Chile, no voy a dar nombres porque estamos en la Universidad Católica, pero todos esos grandes nombres de empresas que vienen y tienen aglomerados de instituciones en salud, de todas maneras, y no tienen ningún interés en compartirlos con el resto de las instituciones. Y la segunda pregunta era de interpretabilidad. Es una excelente pregunta. Efectivamente, hay algunos lugares en los que sí hay interpretabilidad. Ignacio probablemente va a contar sobre eso después. Hay algoritmos de atención que uno puede ir a mirar, puede pedirle al algoritmo que te muestre qué es lo que lo está llevando a tomar la decisión, pero aunque eso no existiera, yo creo que la respuesta que podemos dar como sistema de salud, en el fondo, es que también hay muchos medicamentos que no sabemos cómo funcionan, pero los estudios clínicos nos han mostrado que sí sirven. Entonces, en la medida tengamos una intervención que sabemos que no es dañina y que sí puede producir un beneficio, y el paciente libremente tome con autodeterminación la decisión, suena como viable. Gracias.
Para una más creo que ahí. Aló. Bueno, doctor Pérez, gracias por su presentación y felicitarlo porque usted se involucró en el área de inteligencia artificial, tecnología. Ojalá hubieran más profesionales que sí se preocupen por este tema. Con Gracias. respecto a esa ficha histórica clínica compartida, yo creo que eso más va por un proyecto de ley, porque finalmente el paciente o usuario es el dueño de la información. 100%. Y definitivamente las alianzas públicos-privadas son las que están en ese proceso de quién es dueño de qué. Considerando que el paciente es dueño de su información, ¿cómo usted, desde su punto de vista, experiencia médica y experiencia ya tecnológica, podría propiciar un programa donde estos profesionales expertos en los pacientes crónicos, que es un volumen bastante grande acá en Chile, pudieran iniciar un programa donde sí den soluciones como la que usted mostró? Muy buena pregunta también. Eso cae en el área como de la ética de investigación, a mi juicio. Y hay algunos lineamientos súper claros respecto a eso. Voy a dar un ejemplo. En Estados Unidos, MIT liberó una base de datos de 40.000 pacientes de un hospital de Boston, de los pacientes de la unidad de cuidados críticos. Hicieron eso luego de un gran proceso. Esta base se llama MIMIC3, por si alguien la quiere revisar. Es extremadamente interesante. La posibilidad de hacer eso fue únicamente porque tomaron un proceso extremadamente cauteloso, primero, de identificación de los pacientes. El proceso de identificar una ficha, es decir, remover toda la información que pueda eventualmente vincularla a una persona, y eso constituye eliminar nombres de médicos tratantes, eliminar el nombre de la persona, cambiar las fechas, mantener la relación temporal entre las fechas, pero cambiarlas al futuro o al pasado. Es un problema difícil, como en ciencias de la computación en general. Pero ellos tomaron un gran cuidado en hacer eso, y además, para acceder a esos datos, hay que pasar por un proceso largo. No es fácil. Eso le puedo responder por ahora. Si quiere, conversamos después. Bueno, despedimos con un fuerte aplauso a Ignacio. Muchas gracias por tu track.